La poesía está en el interior del ser humano. Hace falta buscarla y sacarla, pero todos tenemos sentimientos y a todos nos conmueve la belleza. Mientras el hombre sea hombre y los sentimientos humanos sean los sentimientos humanos, existirá la poesía. El soneto plasma un momento que se plantea en el primer cuarteto, se desdobla en el segundo cuarteto, en el terceto tienes que hacer una transición que puede ser derivar esa idea hacia otra cuestión y tienes que cerrarlo de una forma sorpresiva en el último terceto. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta actividad que organiza la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Voy a contaros en primer lugar cómo conocí a Concha. Concha participó muy activamente en un proyecto que iniciamos desde los Amigos del Museo, un proyecto educativo que comenzó el año pasado, al comienzo del curso escolar, y cuya entrega de reconocimientos se produjo hace una semana. Y dentro de ese trabajo, de ese proyecto educativo a lo largo de todo el curso, pues el jurado que valoramos las obras, los trabajos que se habían hecho, fuimos visitando los distintos centros. Y en esa visita que hicimos al IES Pando, pues resulta que nos encontramos con Concha, que había hecho un trabajo impresionante, por un lado en lo que físicamente se veía, ¿no? Pero luego también vimos que había hecho un trabajo fantástico con sus alumnos. Y una de las obras que reprodujeron pues era La maga Circe. Y bueno, la verdad es que nos encantó. Y uno de los elementos que incorporaba en ese trabajo era un soneto. Y pensando que lo había escrito, pues no sé, que era de alguien, pues nos dijo que lo había creado ella, ¿no? Y mi atrevimiento fue tal para decirle que por qué no se animaba a venir aquí a la Asociación de Amigos y contarnos pues cómo veía ella, por un lado, la mitología, por otro lado, la pintura y finalmente cómo encajaba eso en la poesía, los sonetos, ¿no? Bueno, pues para mi sorpresa, pues aceptó, lo cual estamos muy agradecidos de su ofrecimiento y de que hoy estemos aquí. Bueno, pues para no alargar mucho más esta presentación, reitero muchas gracias a todos vosotros por venir al museo, por darnos las facilidades y Concha, especialmente a ti, por esta tarde que nos vas a brindar, entre comillas. Gracias. Muchas gracias al Museo de Bellas Artes y muchas gracias al público que está hoy aquí con esta tarde espléndida que ha optado por venir a una conferencia. Yo, como dice Alfonso, soy profesora de latín y griego en un instituto y hago lo que hacen todos los profesores de latín y griego. Entonces, hoy voy a hacer lo mismo. Os podéis trasladar a la adolescencia y volver a sentiros alumnos de instituto porque voy a hacer lo mismo que hago en muchas de mis clases, ¿no? Y como estamos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, voy a empezar y a finalizar con unos cuadros de este museo. El primero y el último, para abrir y cerrar, son cuadros de esta casa. Y entonces el primero es este tríptico de Prometeo de José Ramón Zaragoza, que es un pintor asturiano, era de Cangas de Onís, nació en el siglo XIX y pintó este cuadro a principios del siglo XX. Estaba en Roma con una beca y tenía que mandar cuadros para demostrar que estaba haciendo muy buen uso de los fondos que le mandaban, y mandó este tríptico, que es un cuadro de una altísima calidad y de gran formato, con lo cual se demuestra que sí estaba haciendo buen uso de los recursos. Es un tríptico que es una palabra que está tomada del griego. Eptijo significa pliegue, quiere decir plegado en tres.
Es importante lo del tríptico, pero luego voy a volver sobre ello. Ahora me interesa más analizar los personajes que aparecen en el cuadro. Son dos titanes a los que Zeus les ha encargado repartir los recursos, las capacidades, las competencias, que diríamos ahora, entre los seres vivos para que puedan sobrevivir en la Tierra. Se puede definir el carácter de estos dos personajes por su nombre. El nombre está formado sobre la palabra metis, que es pensamiento. Y Prometeo es el que piensa por delante de actuar, entonces le da tiempo a prever las cosas. Epimeteo, epi quiere decir sobre, va pensando sobre la actuación, actúa y piensa en paralelo y no le da tiempo a prever. Entonces, bueno, pues se caracteriza por la falta de previsión. Se ponen a repartir y le toca repartir a Epimeteo, y Epimeteo va dando todos los dones a los animales, la velocidad, las garras, la capacidad de volar, y cuando llega el hombre no queda nada. Y el hombre perece en la tierra porque no puede obtener comida, le atacan las alimañas, se muere de frío, y entonces Prometeo sube al Olimpo y roba una chispa del fuego de Zeus y se la entrega al hombre, y con eso les entrega la técnica. Con la técnica el hombre ya puede sobrevivir. Le va a faltar una cosa, que es el arte de la política, pero eso ya es otra historia que nos explica Platón y que ahora no viene al caso. Zeus, enfadado, les manda un regalo envenenado, que es una autómata, una mujer que ha fabricado Hefesto, a la que los dioses le han dado una serie de dones, por eso se llama Pandora, todos los regalos. Y entre los dones, Hermes Mercurio le da el don del engaño, de la mentira. Prometeo, como es precavido, no acepta el regalo, pero Epimeteo sí. Y además Pandora viene con un cofre que Zeus le había advertido que no lo abriera. Yo creo que era una provocación. En cuanto llega a la Tierra, abre el cofre y salen todos los males que estaban dentro del cofre. Quedó en el fondo la esperanza. ¿Qué hacía la esperanza en el fondo del cofre? Eso cada uno puede meditar, si la esperanza es un bien o un mal, depende quizás de lo vana que sea la esperanza. Lo que sí es verdad es que cuando decimos lo de solo me queda la esperanza, estamos haciendo referencia a ese mito de Prometeo y Epimeteo. Por haber robado el fuego y por su pecado de hibris, de haber querido emular a los dioses, Prometeo es condenado y encadenado en el Cáucaso. Un águila le devora el hígado durante el día y durante la noche el hígado vuelve a crecer. Yo os había dicho que era importante lo del tríptico, y yo creo que es importante para entender el cuadro. El tríptico es un tipo de pintura muy relacionado con la religión, quizás por eso de la Trinidad, porque se parece a un altar, porque reproduce las naves de las iglesias cristianas, y tuvo fue muy usado en época medieval y en la pintura flamenca. El más famoso es el del tríptico de las Delicias, ¿no? del Bosco, que está en el Museo del Prado. Yo creo que este cuadro tiene algo de religioso. Los trípticos se leen de izquierda a derecha y el panel central el último. Y yo veo ahí pues a un Epimeteo que está adorando un ídolo como los israelitas adoraban al becerro de oro, a Prometeo que está dándole la salvación al hombre, y en el centro es una crucifixión. Está encadenado al Cáucaso, pero la postura, las manos extendidas, y abajo llorando la humanidad como lloraban las Marías y San Juan en el monte Calvario. Pero eso es una interpretación mía. Lo que sí es cierto es que los poetas clásicos tenían que hacer una invocación a la musa para comenzar la poesía, a la musa o a un dios, que les transmitía a través del entusiasmo, el entusiasmos, le transmitía la inspiración. Si el poeta se creía que era el depositario del conocimiento, cometía ese mismo pecado de hibris que cometió Prometeo. Y entonces os voy a leer un soneto que es una invocación. De ningún dios celestro me engatusa, a entusiasmos no busco, sí a Sofía.
Prefiero a devoción sabiduría y a la razón convoco como musa. De la jibris el peso ya me acusa, pues reclamo del cosmos armonía, para solo rimar por obra mía con la tecne mortal que el hombre usa. Mas si es precepto que yo dedique el canto a algún ser celestial, como así creo, se lo dedico a aquel que entregó tanto al nudo hombre, titán que sufrió reo y soportó un tormento con su espanto. Yo invoco con mi canto a Prometeo. Bueno, el segundo cuadro del que quiero hablar es del Desollamiento de Marsias de Tiziano, que está en la República Checa. Es un cuadro del final de la vida de Tiziano. Creo que faltaban 6 meses para que muriera. Es un cuadro singular, es un cuadro distinto a la época clásica a la que estamos acostumbrados de Tiziano. Pinta ya de otra manera distinta. Son pinceladas muy sueltas, unos colores extraños, hay hasta manchas y sigue, además es un cuadro terrible, es un cuadro muy brutal. Nos cuenta una historia que aparece en las Metamorfosis de Ovidio, que él sigue religiosamente, la descripción que hace Ovidio de esta tortura. Es un combate musical entre Apolo, dios de la música, y un sátiro que se llama Marsias. El sátiro era un experto en tocar el aulós. El aulós era la doble flauta. Hay aquí en este museo un cuadro de Baco Niño que está tocando el aulós. Sin embargo, aquí lo que se ve es una flauta de pan y Apolo está tocando una viola. Son licencias de la pintura. En el desafío estaba escrito que el vencedor podía hacer lo que quisiera con el vencido. Evidentemente venció a Apolo y ordenó el desollamiento del sátiro. Estamos en Frigia. Lo sabemos porque este personaje, que es un escita, lleva un gorro frigio. El gorro frigio ha pasado a la historia de la pintura como el símbolo de la libertad, pero no lo es. Es el símbolo del orientalismo. Lo lleva París, que es hijo del rey de Troya y es de Asia. Lo llevan los Reyes Magos en los mosaicos de Rávena. Lo que pasa es que Delacroix, cuando pinta la libertad guiando al pueblo, le pone un gorro frigio, probablemente porque es más bonito por esa voluta que lleva en la punta, pero le tenía que haber puesto un píleo romano. El píleo romano era un sombrero cónico que se le daba a los esclavos, se les afeitaba la cabeza cuando los manumitían y se le daba un píleo. Lo que pasa es que ahora ya ha quedado el gorro frigio como símbolo de la libertad. En este cuadro aparece un personaje que es este, que lleva una corona, que es el rey Midas, pero es un autorretrato de Tiziano. Y por lo que he leído por ahí buscando una explicación, pues algunos críticos de arte explican que Tiziano en esta época final de su vida había tenido así unas bastantes desgracias, había muerto su hijo Horacio, bastantes amigos, la pintura había cambiado y se introduce en el cuadro y contempla el desollamiento como si el desollamiento fuera un proceso de renovación, el cambio de la muda de la piel de la serpiente. Hay algunos cuadros donde al sátiro, cuando le quitan la piel, le salen unas piernas humanas, como si se le quitara la animalidad y se le dotara de una nueva esencia, ¿no? Y lo ponen en relación con el juicio final de la Capilla Sixtina, cuando San Bartolomé muestra la piel y en la piel hay un retrato de la cara de Miguel Ángel, como buscando un cambio, una nueva vida, una regeneración. Yo eso lo dejo y ahí lo apunto nada más. Lo que sí es verdad que cuentan las fuentes es que Apolo hizo trampa. Cuando estaba tocando con la lira, le dio la vuelta a la lira y el sátiro no pudo dar la vuelta a la flauta porque no sonaba. O también hay otras fuentes que dicen que Apolo se acompañó de la voz y el sátiro, como tenía la boca ocupada, pues tampoco pudo cantar. Además, las que ejercieron el juicio fueron las musas, y las musas no eran un tribunal imparcial, porque eran el cortejo que bailaba con Apolo en el monte Parnaso. Entonces, voy a leeros el soneto.
Tañó Febo la lira volteada y perfecta se oyó la melodía. En el éter no suena la armonía al revés por el sátiro insuflada. El de Delos probó su voz templada, aunque no era de canto la porfía. En los labios la flauta interrumpía los intentos de letra modulada. Una estítica mano de Soyolo pendido boca abajo de sus pieles, y las musas otorgarán a Apolo al Délfico vendidas los laureles. Sabe Apolo que no hay honor si es dolo la victoria, ni si hay venganzas crueles. Bueno, yo tengo una pequeña colección de sonetos que se llama La venganza de Marsias, donde Marsias ataca a los dioses por esta tortura a la que lo sometieron, esta tortura injusta, y lo hace con un recurso que aparece en el principio de la poesía también, que es la poesía de ataque, de invectiva, que comienza en Grecia con la poesía yámbica, con Arquíloco de Paros, y que atraviesa toda la literatura occidental y tiene una expresión muy importante en los sonetos del Renacimiento y del siglo de oro, ¿no? Entonces elegía 3 dioses para que Marsias se meta con ellos, que son los 3 dioses de la tríada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva Atenea. Ahí tenéis una imagen de Ingres, de Júpiter, que está tomada de las descripciones que tenemos de uno de los maravillas del mundo antiguo, que era el Zeus de Olimpia de Fidias. Esas descripciones dan también lugar a la iconografía del Pantocrátor en las iglesias cristianas. Ahí se está representando un momento del canto primero de la Ilíada, cuando Tetis implora a Zeus que permita que venzan los griegos en la guerra. Ingres también estuvo en Roma, como José Ramón Zaragoza, y tenía que mandar cuadros. Este fue uno de los que mandó a la Academia Francesa y no gustó nada la figura de Tetis. La veían muy rara, con ese cuello totalmente de perfil y esos brazos largos y mal colocados. Ingres era uno de los pintores favoritos de Picasso. Yo estoy segura que a Picasso sí le gustó mucho esa figura de Tetis. Y al lado hay un cuadro de Rubens, que es una copia de una de las poesías de Tiziano. Está en el Museo del Prado y se narra ese rapto de Europa. Zeus estaba un poco explotado, porque todas las dinastías, todas las genealogías griegas querían descender de él, y entonces no tenía más remedio que estar todo el día generando vástagos. Y además lo tenía que hacer a escondidas porque su mujer era muy celosa, su mujer y su hermana, la diosa Juno, era muy celosa, y tenía un guardián, un vigilante, que era Argos, era un gigante que tenía 100 ojos, solo dormía cerrando 50, solo tenía siempre otros 50 abiertos, siempre estaba vigilando a Zeus. A Argos le corta la cabeza a Mercurio y así se acabó la vigilancia. Entonces voy a leeros el soneto de Zeus. Tonante rey, oh Júpiter sagrado, de vástagos innúmera tu lista, mas os encuentra un punto fetichista al copular en bestia disfrazado. Si en un bosque corriendo lado a lado alcanzáis una presa de conquista, ¿os da la ninfa aquella alguna pista y vestís un atuendo de su agrado? La culpa fue de aquel guardián de Juno, al que Mercurio en una causa justa los ojos rebanó muy oportuno. No os indignéis, que nada nos asusta, ni os juzgamos por ello poco hombruno. Perversión o desvío, si a vos gusta. Bueno, aquí tenéis a la diosa Juno en un cuadro de Alonso Cano, que es un pintor y escultor barroco de la escuela granadina. Tiene muy pocos cuadros de mitología y tiene este que es muy bonito, está ahí Juno muy escultórica y se ven perfectamente los atributos de la diosa Juno. Lleva la corona, lleva el cetro, lleva el pavo real al lado, que es en el animal donde ella deposita, en la cola abierta del pavo real, los 100 ojos de ese guardián que vigilaba las andanzas de Zeus.
Lleva un pecho descubierto porque es la diosa del matrimonio y de la familia y simboliza pues, el amamantamiento. Y quizás también hace referencia a aquella historia de cuando Hércules mamó del seno de Juno y surgió la Vía Láctea. Entonces voy a leeros el soneto de la diosa Juno. Un pendenciero tienes por marido, que es un cisne lo mismo que es un toro, que muy gentil y sin ningún decoro, la aguda cornamenta te ha cedido. Iracundo, gruñón, enfurecido, no atiende tu deseo ni a tu lloro, y ahora sabes que no era siempre de oro aquello que el gran Dios te había ofrecido. No digas que no estabas avisada, pues antes del connubio fue tu hermano, mas seguiste la norma trasnochada de que es mejor tener pájaro en mano. Cada uno se ve como se peina, ajo y agua te tocan, diosa y reina. Bueno, y el tercer soneto de la venganza de Marsias es este de Atenea despreciando a Hefesto, que es de un pintor que se llama París Bordone, que es un discípulo de Tiziano, y nos dice Giorgio Vasari que es un pintor de segunda fila, pero a nosotros nos gustan mucho los pintores de segunda fila, ¿verdad? pues no vamos a hacerle ningún desprecio. Además es un cuadro muy bonito, tiene unos colores que están tomados de la paleta de Tiziano que está muy bien, trabaja muy bien la figura humana y la simbología, y se ve todo el fuego de la fragua de Vulcano, el yunque, y la chimenea donde Vulcano trabaja, que es muy clásica, muy renacentista, pero está muy bien. Y es un cuadro donde ella va con todo tapado y por fin vemos algo de un hombre, ¿no? que también es una novedad. Bueno, nos cuenta, Atenea es hija de Metis, la diosa del pensamiento, que fue la primera esposa de Zeus, pero Zeus se la comió por problemas matrimoniales. Se instaló en su mente, se convirtió en el pensamiento y cuando dio a luz a Atenea tuvieron que llamar a Hefesto para que le diera un hachazo en la cabeza y que saliera la recién nacida. Es un tratamiento de choque. Atenea surge totalmente vestida de guerrero porque es el baluarte, la defensa de Atenas, y además es una diosa virgen, es una diosa Parcenos, a la que le está dedicado el templo del Partenón. Había participado en aquel concurso de la manzana de la belleza, pero no consiguió vencer y no se le conocen historias escabrosas, salvo quizás esta. Como ella usa armadura, baja la fraguada de Vulcano en determinado momento porque le hacía falta arreglar algo, y Vulcano Hefesto está muy pesaroso de su matrimonio, está casado con la más bella, pero el matrimonio va muy mal. De hecho, Afrodita acaba de escaparse con Ares del Olimpo. Y quizás pensando que le hubiera ido mejor con una mujer más casta, pues se lanza sobre Atenea y la persigue, ella huye y en la huida él, pues que está excitado, eyacula y el semen cae sobre el muslo de Atenea. El muslo que está ahí muy significado en el cuadro. Ella se sacude el semen que cae a tierra y fructifica. Todo lo que nace de Gea es horroroso y entonces de Gea va a surgir un niño que va a ser la mitad niño y la mitad serpiente. A pesar de todo, Atenea lo adopta y lo cría en el templo del Erecteion. Y ese monstruo, ese ser híbrido, va a ser Erictonio o Erecteo, que es el primer rey de Atenas. Fuiste por nacimiento un poco rara, de tu padre y más, por la cabeza. Marimacho engendró naturaleza, que preferiste un yelmo a una tiara. Parcenos te quedaste por la cara con toda tu sapiencia y tu agudeza. Aquel certamen perdiste de belleza y nadie hubo quien te desposara. Y cuando ardiente Hefesto, bien armado y con quizá intención de matrimonio, en tu piel asperjó su humor sagrado, del dios huiste como del demonio, y agitando el pernil con desagrado, pariste aquel engendro de Erictonio. Bueno, y aquí llega la más famosa, tan famosa que no he puesto ni los créditos. La ganadora del concurso de belleza, la diosa del amor,
la madre de Cupido, que con una flecha desbarata al mundo, famosa por sus amantes y por sus andanzas, y no sé qué más contaros de ella, que nos dice Platón que hay dos Afroditas. Hay una Afrodita que él llama Afrodita Urania, que nace de la castración de Urano, cuando sus miembros son arrojados al Ponto, y que es una Afrodita casta, es una Afrodita pura, que representa el amor espiritual. Hay otra Afrodita, que es la Afrodita Pandemos, que representa el amor sexual, el amor carnal. Esa es hija de Zeus y de Dione. Las dos son buenas en el mundo clásico. Lo que pasa que cuando el cristianismo hace su irrupción en el Imperio Romano y luego en la Edad Media, todo lo relacionado con el sexo y con Venus y con Afrodita se ve como malo, porque el sexo introduce el pecado en el mundo. Pero en el siglo XV, en Florencia, surge una escuela filosófica neoplatónica de la mano de un filósofo y era médico también, que se llama Marsilio Ficino, que estaba patrocinado por los Medici. Y Marsilio Ficino, siguiendo las ideas platónicas, pues escribe varios tratados, entre ellos uno que se llama De Amore, y llega a la conclusión de que la figura desnuda de Afrodita sin ningún artificio, de esta Afrodita pura y casta, es el reflejo de la idea de Dios. Es el reflejo de la bondad, de la belleza y de la idea de Dios. Y eso parece que quieren significar estos cuadros, estos cuadros de Botticelli y alguno de Tiziano, como por ejemplo el cuadro El amor sagrado o amor profano, que en principio no tenía ese título. También este otro cuadro que tenéis aquí, que es un cuadro de un prerrafaelita, de Dante Gabriel Rossetti, donde Afrodita está representada como una santa. Dante Gabriel Rossetti ilustraba sus cuadros con poemas también. El poema que va con este cuadro es un poco confuso, no se ve tan claro lo de la santidad, pero bueno, la imagen es la de una santa. Entonces yo ahora voy a leeros un poema que se llama Venus a lo Ficino, y lo quise ilustrar con este angelito que tenéis, este Cupido que tenéis aquí en este museo. Aromada de sales y de hierba, el céfiro acaricia tus segmentos y constatan tan bellos argumentos la casta insipidez de una Minerva. Las iras de una Juno siempre acerba disipan con su soplo raudos vientos. Virginales tus castos sentimientos la mácula recusan de Proterva. Causa de guerra te cantó el poeta, tan solo por mesnada un ser menudo que portaba como arma una saeta. Tu esencia fue al final lo que más pudo. Dios sublimó tu cuerpo de coqueta y su idea enmarcó con tu desnudo. Pero Afrodita es muy variopinta y muy versátil. Y entonces aquí tenéis otra Afrodita, que es todo lo contrario. Esta Afrodita se llama Venus Calipigia. Pige en griego es nalga y calos bello, es la Venus de bellas nalgas. Está en el Museo de Nápoles. Había aparecido en el Palacio Farnesio en Roma, pero fue trasladada a principios de siglo al Museo de Nápoles, donde hay una galería en la que fueron recogiendo todas aquellas cosas que salían de Pompeya y Herculano que no podían ser vistas por los ojos de cualquiera, y se llama el Gabinetto Segreto, y ahí están todas, y ahí está ahora esta Venus Calipigia. Es una historia del helenismo. Nos cuenta algún autor tardío cómo se generó la Venus Calipigia, y habla de unas hermanas que eran hijas de un granjero y que salían a la puerta de su casa a buscar marido, y salían de tal guisa. Consiguieron casarse bien,
y erigieron este templo a la Venus de las bellas nalgas. Y os voy a leer el soneto a la Venus Calipigia. No bastaba mostrar la delantera, que alzando licenciosa más el velo, la mirada hacia atrás como señuelo, nos enseñas la ebúrnea posadera. Sostiene como un atlas tu cadera dos bóvedas simétricas de cielo, tiernas pulpas para carnal anhelo que el peplo desidioso descubriera. Nunca se vio en el arte tal prodigia, una esfericidad de tal esmero, que cruzaría a nado hasta la Estigia cualquiera que se crea un caballero, oh escultórica Venus Calipigia, para hallar el Elíseo en tu trasero. Bueno, ya que salió el tema de la mujer en el arte y del cuerpo de la mujer en el arte, que es lo que estamos viendo últimamente, os voy a leer y a comentar este cuadro de Pan y Siringue. Pan es otro sátiro, es el jefe de todos los sátiros, que forma parte del Tíasos, del cortejo de Dioniso, y va con las Ménades por los campos, con las Ménades en su desenfreno, que van cantando y gritando, y él se dedica a perseguir a las ninfas. Produce un miedo tan grande que no es el phobos, que es la palabra griega para miedo, produce un miedo mayor, que es el pánicos, el miedo que le tienen las ninfas al dios Pan. Y aquí se cuenta la historia de Siringue, que era una ninfa de Arcadia, que iba huyendo de Pan y se mete en el río Ladón y le pide al espíritu del río que la ayude. Entonces el río hace pues, lo más sensato que se puede hacer en la naturaleza, que es mimetizarla con el medio, y la convierte en unas cañas. Y cuando el sátiro va a cogerla, solo coge un puñado de cañas. En ese momento la brisa pasa por el centro de las cañas y suena una música, y así se inventa la flauta de Pan o la siringa, ¿no? Que lleva el nombre de la ninfa. Miedo infunde, es el que más asusta, el sátiro con patas de carnero, del dionisíaco culto condottiero, todo a su paso se desbarajusta. Aberración de cornamenta onusta, abrupto y zafio, rústico y grosero, cuanto más ágil corre en el otero, más náyades espanta con la fusta. ¡Io Pan! Bramaba el monte, el pánico en los sotos se extendía. La brisa, en un cañedo de una fonte, do la ninfa Siringue se escondía, un quejido lanzaba al horizonte. Mi tú, lo que decía. Bueno, y aquí se lo escribí a los alumnos y se introduce el tema del cuerpo de la mujer en el arte, y derivado de ese movimiento del Me Too, que surgió en el 2017 en las redes contra el abuso en la filmografía. Pero es un debate que está ahí, que está en los museos. Y como muestra os voy a poner este cuadro. Este cuadro es uno de los cuadros más famosos de John William Waterhouse, que es un post-prerrafaelita, y está en el Museo de Manchester. Y en el 2018 este cuadro fue descolgado de su sala. No se descolgó por ninguna denuncia, sino que fue la propia directiva del museo la que decidió quitarlo. Y decidió quitarlo con la idea de que se generara un debate y una controversia. Lo quitó públicamente, se fue grabando las reacciones de la gente cuando llegaban a ver el cuadro y no estaba el cuadro, y se los invitaba a que en el lugar donde estaba el cuadro, en unos papeles, cada uno pusiera su opinión sobre el asunto. Luego, con todo eso, se hizo una exposición. Supongo que ahora ya estará otra vez el cuadro, porque si no yo ya no perdería mucho interés para mí el Museo de Manchester. Y os voy a contar un poco la historia de Hylas y las ninfas. Hylas es un joven muy bello que es compañero de Hércules. Hércules lo ha adoptado y algo más. Y se van juntos a una expedición quizás mucho más terrible que la de la guerra de Troya, que es la expedición de los argonautas. Es anterior
y se van y tienen que cruzar el Ponto Euxino. El Ponto Euxino es un mar desconocidísimo para los antiguos. De hecho, lo llamaban con una especie de antífrasis. Euxino quiere decir que es acogedor para los extranjeros, que es bueno para los extranjeros, pero una forma de conjurar el peligro que había allí. Van a buscar el vellocino de oro. Pero al llegar a la tierra de Misia, que está en Asia, un poco más abajo de Troya, a Hércules se le rompe un remo y paran a cortar un árbol para que Hércules pueda tallar un remo nuevo. Y Hilas se va a buscar agua con un cántaro, se adentra en la espesura y encuentra una laguna quieta como un espejo, oscura, y cuando mete el cántaro, con las ondas concéntricas que se producen, las náyades, las ninfas que están en el fondo de la laguna, se despiertan, emergen y ven a ese joven bellísimo y se lo llevan. Hay alguna tradición que dice que lo convirtieron en un eco, como a la ninfa. Y Hércules empieza a buscar a Hilas y va gritando por el bosque, Hilas, Hilas, y el bosque le responde, Hilas, Hilas. Al final no lo encontró. Los argonautas partieron, siguieron en su búsqueda del vellocino y Hércules quedó en esta tierra de Misia hasta que lo rescató un barco y lo volvió a llevar a Grecia. Esa es la razón por que el héroe más importante de la mitología clásica no estuvo en la expedición más digamos, exótica que llevaron a cabo los griegos, que fue la del vellocino de oro. Os voy a leer el soneto. Tocó el cristal la jarra con un beso y el espejo en círculo se abría. En medio de la juncia aparecía la causa que produjo el embeleso. Asió el joven con un gesto travieso las yemas que la náyade ofrecía, mientras el amplio bosque repetía su nombre liberado de su peso. Y las lluvias lloraron al sediento, y las brisas por él cantan un treno, y las hierbas se abrazan con el viento, y las flores se postran en el cieno, y las ninfas, prendido en sus pupilas, arrastran para siempre al tierno Hilas. Bueno, también Orfeo iba en el viaje de los argonautas. No fue un gran guerrero, pero se dedicó a tocar la lira para que los remeros llevaran el compás y con la lira ahuyentó a las sirenas, que era uno de los grandes monstruos de la antigüedad en los mares. Orfeo es hijo de Apolo y de la ninfa Calíope y es el gran cantor de la antigüedad. Vive en Tracia y es famoso por dos historias, su descenso a los infiernos y por haber creado los ritos órficos. Parece que aquellos personajes que son capaces de descender a los infiernos, igual que Jesús, que murió, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó, son los que luego pueden guiarnos hacia el más allá, por ese conocimiento que adquieren. Es el conocimiento del viaje, que es el mismo conocimiento que va a adquirir Ulises. Pero sobre todo es famoso por la historia con su esposa, la ninfa Eurídice. Eurídice había sido picada un pie por una serpiente y muere, y es arrebatada por la muerte, pero Orfeo desciende a buscarla y toca la lira delante de Proserpina y de Hades, y el Hades se detiene. Todos los castigos eternos que estaban funcionando en ese momento se paran ante la música de Orfeo, que enternecía a las fieras y a las piedras con su canto. Es tan conmovedora la música de Orfeo que le dan permiso para que se vuelva a llevar a Eurídice, pero le ponen una condición, que no puede mirarla hasta que no hayan salido a la luz. Y él no lo puede reprimir, y justo antes de que Eurídice diera el último paso y saliera a la superficie de la tierra, la miró y le fue arrebatada para siempre. A las piedras sollozos con la lira y lágrimas al mármol con el canto. Arrancarás al reino del espanto el cuerpo de tu amada ya en la pira. Vive de nuevo y de nuevo respira, y abandona el penoso camposanto, cubierta la cabeza con un manto, sin sospechar que todo era mentira. Impetuoso, como un amante tierno, no puedes reprimir una mirada. Arrastradas a Eurídice al infierno porque su faz no estaba iluminada.
y ves Orfeo, ¿qué es castigo eterno? Lo que toca la muerte ya no es nada. Bueno, vuelvo al tema del viaje y del conocimiento. Aquí tenéis a Ulises con las sirenas. Ulises, que es un personaje que viaja por el Mediterráneo en busca del conocimiento y que peca también de hibris, porque Ulises no respeta a los dioses, por eso es perseguido por ellos. Pero quizás lo que no sabemos de Ulises es lo más interesante, que es el último viaje que hizo. Cuando Ulises hace en el canto 11 de la Odisea un rito de nigromancia y hace salir del infierno a las almas de los que combatieron en Troya, sale Tiresias. Y Tiresias le dice que si quiere regresar a Ítaca y tener una vejez feliz, tendrá que hacer un último viaje. Tendrá que coger un remo y adentrarse en tierra, no es un viaje por mar. El mar es terrible, pero es conocido. Para los antiguos es mucho peor el interior de la tierra. Y adentrarse hacia tierras interiores y llegar a un sitio donde los habitantes no coman carne salada, o sea, alejarse del mar, no conozcan la sal, y donde confundan ese remo con un aventador de trigo. Ese viaje se interpreta como si fuera un viaje hacia el interior de sí mismo, el conócete a ti mismo, gnosis autón, que es quizás el viaje más difícil que tenemos que hacer todos los humanos. Eso es lo que sabemos de ese viaje, pero a Ulises también se lo encuentra Dante en la comedia. En el infierno, en el círculo octavo del infierno, se encuentran a los fraudulentos Dante y Virgilio. Y en una llama doble ven arder a Ulises y a Diomedes. Y entonces Dante le dice a Virgilio que les pregunte a Ulises cuál fue su final. Dante no sabe griego. En época de Dante no se conocía la Ilíada ni la Odisea, ni el griego en Europa. Y le dice a Virgilio que hable con él, que él sí sabe griego. Entonces Virgilio le pregunta y le dice Ulises que pasaron de largo por Ítaca, que no quisieron volver y que él animó a sus marineros a seguir en busca del conocimiento. Atravesaron las columnas de Hércules y después de 5 meses, porque vieron girar la luna 5 veces, llegaron a otro hemisferio. Vieron un cielo totalmente distinto de estrellas y un monte inmenso que parece ser que era el purgatorio, pero no pudieron entrar en el purgatorio porque bueno, no se les dejó entrar, además no estaban bautizados, no podían de ninguna manera. Y entonces la nave dio 3 vueltas y a la 4ª se hundió, y así nos cuenta Dante que fue la muerte de Ulises. Bueno, pues nosotros hemos pasado por muchos viajes y por muchas odiseas, y yo les escribí a los alumnos un soneto que tiene que ver con toda esta situación que tuvimos de la pandemia, que parecía que llegábamos y que nunca llegábamos, y que sí íbamos a llegar al destino final, que era Ítaca. Luego este soneto me dio mucho juego también con la exposición que hicimos de Circe. No preguntes si ya es final de viaje, es Ítaca también esta parada. Las islas fueron la voz y la mirada, pues ocultó la boca cruel celaje. Ligeros de preceptos y bagaje, aprendimos de nuevo a saber nada, a retar a la suerte en la tirada, a enfrentar la desdicha con coraje. ¿Quién sabe qué depara el proceloso mar de Ulises? ¿Quién sabe qué hechicera el camino entorpece pedregoso? ¿Quién sabe si Penélope aún espera? Descansa aquí y busca ahora reposo. ¿Quién sabe de la suerte venidera? Y ya voy a cerrar con este cuadro de Luis Rodríguez Vigil, que tanto juego nos dio este año en el instituto. Es un cuadro pintado también en Roma, y donde se nos retrata esa maga Circe, que yo les decía a los alumnos que me parecía que no era una maga tan mala,
como se piensa. Bueno, de Circe hay dos versiones. La versión que se nos cuenta en la Odisea, donde ella hechiza o cambia a los compañeros de Ulises de una forma bastante curiosa, porque los transforma en animales, pero cada uno se transforma en el animal al que tiende por su naturaleza. Ella no dice, tú te vas a transformar. Entonces yo les decía a los alumnos que también sería interesante saber qué animal llevamos cada uno de nosotros detrás. En nosotros existe una parte apolínea y una parte dionisiaca, tomando aquella distinción que hace Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, en el espíritu de la música, porque él hace esa diferenciación para las artes, distingue entre las artes apolíneas y dionisíacas, y piensa que la tragedia es la conjunción perfecta de las dos. Lo apolíneo y lo dionisíaco son los dos buenos, como las dos Venus. Lo que pasa que lo dionisíaco fue también condenado por la idea de pecado, ¿no? Pues en nosotros también existe lo apolíneo y lo dionisíaco. Todos llevamos detrás un animal. Lo apolíneo sería lo que nos distingue a unos de otros. El arte del apolíneo es la escultura, que es distinto, separado, definido. Lo dionisíaco es lo que nos hace a todos iguales, que es nuestro instinto natural que está por detrás. El instinto de supervivencia, el instinto de reproducirnos, el instinto de defendernos. Y lo dionisíaco se relaciona con la música y la danza, que son las artes de Dioniso, y que son continuas, indefinidas, naturales. De hecho, nosotros, cuando celebramos lo dionisíaco, que lo celebramos, por ejemplo, en los carnavales, lo que hacemos es taparnos la cara y tapar nuestra identificación individual para unirnos con la naturaleza. Pues yo le decía a los alumnos que Ulises había perdido, al tomar el moli, ese antídoto que le hacía no convertirse en animal, que había perdido esa oportunidad de ver dentro de sí mismo. Hay otra Circe que es más mala, más vengativa, que tiene que ver con una leyenda que aparece en Ovidio, que es la Circe envidiosa, que es la que transforma a la ninfa Estila en un monstruo. Pero esa es una tradición distinta que aparece en la literatura itálica, pero no en la griega. En la literatura griega, en la Odisea, de hecho, la propia Circe, cuando se marcha Ulises, es la que le da las claves para que pueda pasar por delante de las sirenas y para que pueda regresar a su patria. No era una maga tan siniestra. Y os voy a leer el último soneto que se compuso para esa exposición, que fue un éxito. En todo el instituto los alumnos leyeron versiones de la Odisea, trabajamos, hicimos trabajos de literatura y fue un proyecto de centro de un curso completo a través de esta pintura del Museo de Bellas Artes. Deja a Ulises partir, a Ulises ciego. El moli no lo salva de sí mismo, pues rehúsa mirar el fiero abismo del animal del hombre tras del ego. Déjalo partir Circe sin apego, que tu amor no merece su egoísmo. Que se haga el mar, el barco un espejismo, no alcanzará ya en Ítaca el sosiego. Y cuando llegue de la tierra al extremo, hallará Ulises su última odisea. Cargado el hombro con un pesado remo, lo arrastrará la muerte la marea, y su añoranza en el viaje postremo, Circe será la isla de Ea. Bueno, y quiero acabar con la reproducción que hicimos en el instituto del cuadro de Luis Rodríguez Vigil, que está hecho con más de 600 fotografías tomadas de todos los trabajos y todas las actividades que durante este curso realizamos a través de la maga Circe. Y bueno, como el fin de la enseñanza, según el Ars Poética de Horacio, es aprovechar y entretener, yo si os he entretenido un rato, ya doy por cumplido el objetivo y muchas gracias por haber venido.
Bueno, pues muchas gracias, Concha. La verdad es que ha sido muy interesante, francamente interesante, y tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo quería hacerte una. Esto, al final, cada foto, y se puede ver ¿a qué tamaño lo reprodujiste? El tamaño real, que es de un metro y pico, bueno, a ver, hay que conocer un poco, pero yo sé dónde estoy y los alumnos también. ¡Ay, mira, aquí estoy yo! ¿Y tú en dónde estás ahí? Pues bueno, aquí no se ve, pero yo en una de por aquí hay una foto donde estoy con una alumna de cuarto, que nos habíamos disfrazado de animales, porque hicimos un croma con el cuadro, entonces nos disfrazábamos de animales, teníamos muchas caretas que habían hecho los alumnos y nos poníamos las caretas y salíamos con el fondo del cuadro y convertimos la antigua cafetería que estaba cerrada en la isla de Ea y bueno, hicimos muchas cosas. Inés, que es profesora del centro, también trabajó con la Maga Circe, es profesora de literatura y es una gran poetisa. Y también trabajó con la Maga Circe. Y bueno, fue un proyecto muy interesante. Gracias a ti que me pasabas la información y yo luego se lo iba contando a los alumnos que estaban encantados de escuchar aquí la historia de la Ilíada y la Odisea y todas las pequeñas... Fue un éxito porque empezamos por leer adaptaciones de la Odisea, pero eso es un éxito, porque tal y como son los planes de estudio, muchísimos alumnos que no cogen la opción de humanidades y que no han hecho cultura clásica, pues tienen una ligera mención en literatura española a quienes son, a la Ilíada y la Odisea, a Homero, o a Hesíodo, o a Virgilio. Y no lo saben, llegan a segundo de bachillerato y no saben quiénes son. Lo digo, pero es que es profesora de literatura también. Y no saben quiénes son. Y entonces, bueno, pues este año en el instituto todo el mundo sabía quién era Ulises, quién era Circe, y el Molly, y las sirenas, y los lestrigones. Y entonces, eso ya fue un éxito importante. Muy bien. ¿Queréis hacer algún comentario o alguna...? Sí, hacer una pregunta. Es que me falta un soneto. Quería preguntarle si lo tiene hecho, a lo mejor tiene hecho un soneto que me falta a mí en este momento, que es del cuadro de Velázquez, de las hilanderas. Porque también es un desafío de un mortal hacia una diosa, sí, ¿no? De hecho, en el cuadro de las hilanderas y saliendo Tiziano y saliendo Rubens, que también pintaron sobre la fábula de Aracne, bueno, pues sería una trilogía, digamos, para hacer un soneto. No lo tengo sobre pero sí es cierto que en el cuadro de las hilanderas, Atenea, en el fondo, lo que se reproduce es ese mismo cuadro del rapto de Europa. Aparece allí, que es el cuadro que... Ese lo había pintado Tiziano primero y Rubens después. Y luego Velázquez hace un homenaje y la interpretación, la interpretación que yo leí es que le dice Velázquez a Atenea que las pinturas de Rubens y de Tiziano son tan buenos como los trabajos de arte que hacía la propia. Está bien, bueno, pues está bien. Era simplemente por eso, me faltaba ese soneto. Está bien, otro pecado de Gibris. Así es. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Concha. Y bueno, pues os animamos a que os hagáis amigos del Museo de Bellas Artes, amigas, si no lo habéis hecho todavía, y bueno, hasta siempre. Sabéis que este es vuestro museo. Gracias de nuevo. Bueno, empecé a escribir poesía porque conocí a un amigo de Madrid que escribía unos sonetos magníficos. Y para mí, de repente, escribir un soneto se convirtió en un desafío. En principio tengo algunas otras poesías compuestas, pero me gusta el soneto.
El soneto es una forma muy constreñida de poesía. Son 14 versos en los que hay que plasmar unas ideas muy determinadas. El soneto se resuelve. No es una poesía fluida, donde puedas dejar volar o alargar o dejarte llevar. El soneto hay que resolverlo. Tengo sonetos que están empezados desde hace años y están esperando todavía la resolución. Y de repente una chispa me dice, ya sé cómo lo voy a cerrar ese soneto. Es casi un divertimento y un desafío. Tienes que buscar la manera no solamente de encajar las rimas y los acentos, sino también las ideas. El soneto nunca es una poesía descriptiva, de una poesía narrativa. Es casi un juego mental hacer un soneto. Y a mí me divierte hacerlos de mitología para los alumnos. Y bueno, ya que empecé con los sonetos de mitología, voy acrecentando la colección. Y bueno, tengo una colección considerable. Y bueno, pues se los envío a mis amigos o los leo en clase o hago lecturas en el instituto. Algunas veces me llaman profesores y dicen, venga a contarnos algo. Y voy y les leo unos sonetos. Pues hacer sonetos hará unos 20 años. Bueno, tengo bastantes, algunos se han perdido porque tampoco yo tengo una conciencia muy clara de autora. Escribo sonetos, los envío, se me pierden, escribo otros, pero sí, he escrito muchos. La poesía a los alumnos les gusta. Cuando les lanzas un reto de escribir una poesía, ellos entran a ese reto, porque están en una edad donde hay una necesidad imperiosa de expresar su yo que muchas veces está en conflicto en la adolescencia. Y porque la poesía trata temas que a ellos les interesan y les tocan especialmente los temas amorosos. Y en el instituto tenemos un taller literario y yo he hecho experiencias con grupos de plantearles ese reto de componer una poesía y les gusta. Y es una forma de sensibilizar, de expresar tu yo interior, de desafiar a tu mente, porque tienes que ser capaz de expresar esas ideas. Y bueno, en este mundo en que todo es tecnología, pues está bien fomentar ese otro aspecto, ¿no? de las letras, de las humanidades. Cuando un alumno ve que es capaz de expresar esos sentimientos o aprende un poco de técnica para componer un poema, le gusta saber hacerlo. Claro, es más cómodo lo otro, ¿no? Simplemente dar a un botón y que te salga un juego, un videojuego, a tener que exprimir tu mente. Pero yo siempre les digo que el cerebro es como un músculo, hay que ejercitarlo para que progrese. Digo, si queréis tener bíceps, pues tenéis que ir al gimnasio, y si queréis ser inteligentes, tenéis que ejercitar el cerebro. Cuanto más lo ejercites, más inteligente vas a ser. Entonces, también hay que tener una inspiración, una capacidad o quizás es un intento, ¿no? Continuado, porque la inspiración está muy bien, pero la inspiración te tiene que pescar trabajando. Decía, yo creo que era Picasso, pero la poesía está ahí, está desde el comienzo de los tiempos. Todas las civilizaciones han desarrollado la poesía y va a seguir estando. Habrá otras formas y otros modos, pero va a seguir estando. El rap, no tenemos por qué comprender todo lo nuevo que hay, pero hay que aceptarlo. Es una forma de poesía. Nosotros en el instituto tenemos un taller de rap que nos está dando bastante juego. Están trabajando sobre ese tema y con esa técnica, porque también hay que enganchar a la gente por donde se puede, por donde se puede. Y en nuestro instituto tenemos revistas y publicamos poesía, y ahí os digo que hay una asignatura optativa que es un taller literario, y ahí está.
Hay que combatir con otras muchas asignaturas y con otras muchas opciones